Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2 y en 2 Reyes capítulo 6. 1 Corintios 2, 2 Reyes 6. Expresando lo espiritual. ¿Qué es expresar? Expresar es manifestar con palabras, con gestos, con miradas, con acciones, lo que se quiere dar a entender. Y lo espiritual hay que expresarlo también, y la Biblia nos enseña de esta manera. Así que vamos a leer 1 Corintios 2, a partir del verso 9 hasta el final. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recordemos cuando Jesús, en esa noche que se le aparece a Nicodemo y le dice: de cierto, el que no ha nacido de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y después dice: lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. La Escritura es muy clara respecto a esto. Ahora, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es un pasaje que a mí me encanta y ustedes me han escuchado mucho y nos han escuchado hablar sobre esto, porque es muy importante la mente de Cristo, que la tenemos cada uno de nosotros. Una mente prodigiosa, maravillosa, extraordinaria. Ahora, quiero leer dos de estos versículos, el 12 y el 13, en otras versiones, porque está más claro y nos da mayor entendimiento. El 12 y el 13 dice una versión: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Otra versión dice: pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Y otra versión, sobre el verso 13, dice: de estas cosas estamos hablando no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual por medio de lo espiritual. Cuando vemos y detallamos cada uno de estos pasajes, podríamos sacar muchísimas enseñanzas, pero está clarísimo que si nacemos por el Espíritu, tenemos que expresar las cosas del Espíritu. No podemos expresarlo de otra forma, expresarlo de otra manera. Es lo que nos enseña la Escritura, lo que nos dejó cada uno de nosotros el Señor. Pero quiero ir a una historia allí en 2 Reyes, en el capítulo 2, verso 15 al 18, donde está el profeta Eliseo y su siervo,
Dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Él oró, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. El error más grande que podemos cometer como hijos de Dios, como cristianos, es querer acomodar las Escrituras a nuestra conveniencia. Es querer acomodar las Escrituras a nuestra forma de ver. Entonces se reinterpreta la Biblia conforme a lo que yo creo, de mis propias creencias y no de lo que la palabra me enseña, conforme a las costumbres, conforme a lo que sea. Ya sea en forma personal, familiar, congregacional, y eso es un error muy grave. Y ahí yo digo, que no lo tiene, pero lo expreso de esta manera, Dios tiene un problema. No tiene un problema, pero para que se entienda, Dios tiene un problema, porque dejó establecido tantas cosas y queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo como a mí me parece. Quiero hacerlo como yo lo interpreto, quiero hacerlo porque lo hice así toda la vida y porque lo recibí. Y el gran problema que tenemos todos los seres humanos es Dios, porque tiene una forma de hacer las cosas. Hacer las cosas conforme a lo que leíamos en Corintios. Expresar lo espiritual se expresa con ideas y cosas espirituales, como la Biblia nos está enseñando. Entonces, el querer acomodar el Evangelio, las Escrituras, a nuestra forma de ver, no podemos expresar correctamente lo espiritual. Es imposible hacerlo. Queda como una interferencia cuando uno quiere escuchar alguna conversación o en teléfono o en la radio y hay una interferencia, no se escucha con claridad. No hay buena conexión. No hay suficientes datos, decimos cuando hablamos por WhatsApp y no tenemos Wi-Fi. Entonces, ¿qué sucede? No recibimos la información y no damos la información, no expresamos lo espiritualmente como debe ser. Ahora, cuando uno nace de nuevo, es un nacimiento ¿qué? Espiritual. Es un nacimiento espiritual. Y no es solamente se trata de un cambio, sino de una transformación de nuestras vidas. Porque un cambio puede ser algo pasajero, cambio de ropa, pero esto es una transformación desde adentro hacia afuera, porque de eso se trata. Antes mencionaba a Nicodemo, que no nace de agua, nacimiento natural, y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Allí se puede expresar las cosas, interpretar lo espiritual para usar ese lenguaje, como antes decía, de las distintas versiones. Tenemos que hablar lo que enseña el Espíritu. Cuando uno habla lo que enseña el Espíritu solo por medio del Espíritu, solamente por medio de la palabra, nos daremos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Solamente allí abriremos los ojos. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Cada uno puede contar testimonios de lo que Dios hizo. Algunos serán testimonios que llamamos poderosos, tremendos, de una transformación gigante, y otros más leves, pero en fin, transformación debe haber. Lo que hizo principalmente en todos es darnos la salvación. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, comienza esa vida, debe comenzar.
esa vida espiritual. Tenemos que darle el lugar al comienzo de esa vida espiritual para que comience esa transformación en cada uno de nosotros. Cuando vemos este texto aquí en Segunda Reyes, vemos este siervo de Eliseo que estaba muy asustado, asustadísimo, porque estaba el ejército de Siria alrededor. Y él lo que estaba viendo es eso, en el verso 15 dice, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. ¿Y qué dijo él? Mamma mía, ¿qué hacemos, Eliseo? ¿Qué hacemos? Porque estaba viendo con los ojos naturales. ¿Existía el ejército? Existía el ejército. La ciudad estaba sitiada, la ciudad estaba sitiada. Gente de a caballo, gente de a caballo. Carros, había carros. Y era un ejército poderosísimo. Podemos decir desde la mente humana, desde el razonamiento lógico, tenía razón el siervo de Eliseo. ¿Qué hacemos, Eliseo? Expresaba ese miedo quizás. ¿Y qué dice? Tranquilo, Giesi, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Tranquilo. Y a veces no recibimos tranquilidad porque no vemos el mundo espiritual. Vemos la circunstancia, vemos las cosas que nos rodean, vemos la situación difícil y no vemos lo espiritual. ¿Existen esas cosas? Existen. Pero tenemos que ver con los ojos del Señor, conforme a la fe de cada uno. Ahora, el sirviente ya no tuvo más miedo cuando vio ese ejército celestial. Dice, los otros tenían un ejército, acá también de a caballo, y carros de fuego alrededor de Eliseo. Una descripción más majestuosa aún de lo que representaba el ejército de Siria. Yo me imaginaba esto y nunca vi carros de fuego. Pero debe ser algo tremendo haber visto una visión que no era simplemente algo que se fumaba, sino que después obró conforme a esa visión. La fe revela que Dios está haciendo más por cada uno de nosotros de lo que nos damos cuenta, de lo que nuestra vista ve. Mucho más Dios hace por cada uno de nosotros. Claro que enfrentamos situaciones duras, difíciles. Todos nos ha sucedido eso, pero la fe nos tiene que recordar la palabra. A Josué le dijo, nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente. Pero hay una cosa clave, no se aparte ni de noche ni de día de la palabra, de este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Esfuérzate y sé valiente. Esforzaos y ser valientes. Tenemos que pensar en esa palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomen toda la armadura espiritual, no una parte, toda la armadura espiritual. Por eso es importante. Pero acá tenemos que notar algo. Que primero Eliseo no oró para que... quizás uno diría, Señor, destruye todo este ejército para que mi siervo vea y crea. No, oró primero ¿por qué? Para que se le abran los ojos espirituales. Y después oró, Señor, reventalos. Dicho en criollo. Y los reventó. Cuando uno ve la Escritura. Pero nosotros muchas veces queremos la solución sin ver las cosas espirituales. Sin ver lo que Dios tiene, sin ver las promesas de Dios, sin tomarnos de las promesas. Ver lo espiritual. Ahora, la lección que Elías acá, Eliseo le enseñó, fue que uno puede, o le enseñó a querer ver lo invisible, lo imposible que lo pueda ver. Yo describí lo que era
existía ese ejército, era tremendamente poderoso, pero le hizo ver lo espiritual, lo invisible, que después obró, actuó y fueron resultados extraordinarios. Porque tuvo la respuesta después. Dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y vio. Debe haber sido algo extraordinario, maravilloso, ver eso. Y después verlo en acción también. Ahora, la clave para que el pánico salga del siervo del profeta, la clave fue el orar para que viese lo invisible. Que se alumbraran, Pablo diría, que se alumbraran los ojos del entendimiento. Está dicho de otra forma, pero que se le alumbró los ojos del entendimiento al siervo y pudo ver la expresión de lo espiritual de una forma poderosísima. Ahora, hay tres cosas que impiden actuar y vivir de esta manera. Tres cosas que nos impiden a todos vivir y expresar lo espiritual. Uno es la lógica, otro es el estado de ánimo y otro ver solo lo malo. Tres cosas que nos frenan, que nos parecen que las cosas son imposibles. Lo lógico, todos tendemos a, si no tiene lógica, no tiene sentido. No, esto no puede ser. Si no es 2 más 2, yo no creo. No puede ser. Y frena el obrar de Dios. Dios no va a pasar encima de nuestra creencia, de nuestra voluntad. Por eso tienen que ser alumbrados nuestros ojos espirituales para expresar lo espiritual. Y nuestra mente racional muchas veces impide. Esto no quiere decir que no razonemos las cosas. No somos zombies, sino que en lo espiritual dejar obrar al Señor, que la palabra entre en nuestras vidas, que cobre vida y que se exprese como debe ser. Ahora, Giezi estaba en esa situación. ¿Era lógico o no era lógico lo de Giezi? Y hay un ejército grande, muy grande. Los 10 espías usaron la lógica y hablaron negativamente. Jacob frente a Labán fue engañado, él usaba la lógica. Si yo te dije que si trabajas 7 años me ibas a dar a Raquel y bla, bla. Tenía otros planes. ¿Tenía razón? Sí, lógicamente tenía razón. Gedeón para pelear tenía 32.000 soldados. Era lógico. Para Dios no era así, era simplemente con 300. Va cambiando la situación. David para enfrentarse a Goliat frente a los escuadrones del ejército de Israel, poderosísimo, él fue como con una honda y 5 piedras. Totalmente diferente. Una sierva le habló al general Amán porque estaba con lepra, era imposible que alguien le hablara. Y le diga, anda a ver a Eliseo que te va a curar. La mujer que le dio todo a Eliseo y se multiplicó todo. La viuda que echó 2 blancas. Pablo era un asesino. Todas cosas lógicas. Que para nuestra mente, para nuestra forma de pensar, de actuar, descartaríamos a cada uno de estos. No tendrían lugar. No tendrían ni un lugar. Porque lógicamente no funciona. Por otro lado están los místicos. Místicos en el sentido que ven el demonio en todos lados. Tropezó, el demonio tiene culpa. No viste la piedra que tropezaste. Y así un montón de cosas. En segundo lugar, los estados de ánimos no nos hacen ver las cosas espirituales, vemos lo natural. Si estamos bien, está todo espectacular. Si estamos mal, vemos todo mal. Lo vemos todo mal. Si estoy pasando por un momento de dolor, veo todo horrible. Cuando me dejo dominar por eso. Si alguien me molesta, todo el mundo me molesta.
Parece que todos tienen la culpa. Antes mencionaban, en lo natural, los 10 espías vieron lo natural. Lo natural. El pueblo veía como natural el maná. Se había acostumbrado tanto que dejaron de ver lo que tenían que ver. Los que iban en camino de Emaús veían con ojos naturales y no veían que Cristo estaba caminando a su lado, Cristo resucitado. Ahora, la Biblia me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde lo puedo? En Cristo. Y si yo no estoy en Él, no lo puedo todo. Si estoy en Él, tengo que andar como Él anduvo, conforme a su palabra. Es en Dios donde tengo que estar. No en mis propios pensamientos, lo que a mí se me ocurre, es en Él. Estar entusiasmado con lo que Dios tiene para mi vida, con lo que Dios hace en mi vida, a través de mi vida. Que no es conforme a lo que yo quiero, sino lo que Él tiene planeado, diseñado para cada uno de nosotros. No es de otra manera. Y en tercer lugar, lo que impide de expresar lo espiritual es ver todo lo malo. Puede haber 1000 personas muy buenas. Hay uno que está malo y nos enfocamos en lo malo. Es así. Automáticamente. Siempre vemos el error y no los 1000 aciertos. Es una tendencia natural de cada uno de nosotros, de mucha gente. Ya que mencioné los 10 espías antes. Los 10 espías, eran 12, pero 10, ¿qué vieron? ¿Cómo eran los frutos? Gigantes. Era la leche la tierra que fluía, leche y miel, era tremendo. Sin embargo, ellos vieron los gigantes. Vieron lo malo. No, pobrecitos, somos como langostas. Y a veces ver todos los malos nos hace ver, ay, soy una langostita, ay. Josué y Caleb lo vieron de otra forma. Podían expresar lo espiritual, no veían lo malo. Es como un ejemplo que di hace poco a alguien. Dice, una persona fue al médico y le dice, doctor, me toco la rodilla y me duele. Me toco el tobillo y me duele. Me toco el pecho, me duele. Me toco la cabeza, me duele. Me toco la espalda y me duele. ¿Qué tendré? Tiene el dedo roto, señor. Y a veces en el cuerpo estamos así. Vemos que todo está mal y soy yo. Que los demás están mal. Me duele, me duele, me duele. Entonces nunca expreso lo que debo expresar. Hay gente que vive así. No se sienten bien en ninguna parte, no se relacionan bien con la gente, tienen problemas de relación. No les duran las relaciones. Gente que busca la iglesia perfecta, no existe. Va de iglesia en iglesia. Yo le cambiaría el apellido y se lo emparento con Enrique Iglesias, Julio Iglesias y todo lo que llaman iglesia. Es así, porque ven todo lo malo. Y el problema no está en el mundo que nos rodea, no está en las circunstancias, está en uno mismo. Tengo que mirarme a mí mismo y ver qué es lo que está sucediendo. Y así poder expresar lo espiritual, lo que Dios quiere. Porque todo lo podemos expresar. No es para algunos elegidos nada más. Es para todo aquel que en Él cree. Tenemos que reconocer que la mente natural no puede entender ni recibir ningún mensaje del Señor, del Espíritu Santo. Nunca puede suceder esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Cambios. Necesitamos cambios en nuestras vidas. Y acomodarme a la palabra, acomodarme a la Escritura. Como dice acá, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si soy una nueva criatura, nacida en el Espíritu, ¿por qué me empeño en que el hombre viejo tome lugar? Que las cosas viejas tomen lugar. Si es lo nuevo.
No puedo expresarlo de otra manera. Y quiero acomodar la Biblia, las Escrituras, el Evangelio a lo que a mí me parece. No. Eso no llega a ningún lado. En un momento se diluye, se desmorona, porque el fundamento es la palabra. El fundamento es la palabra. No hay otra cosa. Se trata de eso. Se trata de Dios, porque Él es la existencia misma. Si no doy lugar a la existencia misma, dejo de existir. Así de simple. Y el cambio es un proceso continuo. Que empieza, ¿dónde empieza? Lo dije 1000 veces. En la cabecita, en la mente. Empieza allí con cambiar la manera de pensar. Despojarnos de las cosas que no van y adoptar, tomar las nuevas, reemplazarlas con otras. Lo que sí va, lo que sí funciona. Y el cambio es un proceso. No es un acontecimiento que sucede ahora y ya está. Es un proceso. En la vida, nos lleva la vida ese cambio. ¿Cómo vamos a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo? En toda la vida. Es un proceso continuo de cambio. Continuo, permanente de cambio. Ahora, para que haya cambio a nuestro alrededor, a veces creemos que cambien las cosas alrededor, pero no, tengo que cambiar yo primero. Tengo que yo hacer mi aporte en mi propia vida, empezar con mi propia vida. Y cuando afecto mi propia vida con lo espiritual, lo natural va cambiando. Porque estoy obrando conforme a lo que la Escritura me enseña, lo que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. ¿Ahora es un proceso fácil? No es un proceso fácil, es dificultuoso, pero es necesario. Es necesario en cada uno de nosotros. Muchos quieren el cambio, pero no quieren el proceso. Porque el proceso es lo más difícil. Esa transformación. Para que haya un cambio, debe haber un intercambio. Si hay un bebé que necesita ser cambiado los pañales, porque se hizo popó, tengo que sacar el pañal viejo, limpiarlo y poner el pañal nuevo, ¿o no? O pones el pañal nuevo sin limpiar. ¿Verdad que no, no? Pobre bebé. Va a seguir llorando. Y a veces estamos llorando porque no cambiamos lo viejo. Seguimos queriendo poner cosas nuevas sin limpiar el pasado. Por eso, como dice Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza, el viejo hombre. ¿Por qué? Porque no percibe lo espiritual. Entonces nos transformamos, como sigue en Corintios, en el capítulo 3, que se llama cristianos carnales. O sea, un poquito de cada cosa, como los políticos. Me conviene este partido, ahora me conviene este. Hay alguno muy reconocido que comió como 10 veces, para no mencionar nada. Pero es natural eso. Pero déjalo los políticos. Con nosotros nos debe ser así. ¿Se es o no se es? Entonces tenemos que despojarnos de eso y vestirnos, como dice acá, del nuevo hombre, que entiende las cosas espirituales en ese proceso. Va entendiendo cada día más, porque me estoy vistiendo del nuevo y voy desechando lo viejo, sacando lo viejo. No se puede mantener lo viejo y ponerme lo nuevo. Es imposible. Es imposible.
Es posible cambiar. Pero ¿de quién depende el cambio? ¿De alguien de afuera? Depende de cada uno. Es una responsabilidad personal. No puedo echarle la culpa a nadie, no puedo estar renegando. No, es una decisión. Decido cambiar. ¿Cuándo? Hoy, 2 de mayo, mañana 3, el 4, el 5, en el 2022, en el 2023, el 2000, hasta que el Señor venga. Cambio. Solo hay 4 cosas que no podemos cambiar. Muchas veces queremos cambiar a otra gente. Cambiar a otras personas, ese que no cambia, y hago esto, y no cambia, no entiende. No podés cambiar a otras personas. La otra persona va a cambiar cuando decida cambiar también. Es una decisión personal. Y a lo mejor entendió, pero no tiene ganas. Si no se me da la gana, no voy a cambiar. El origen no lo podemos cambiar. ¿De dónde vinimos? No puedo transformarlo, no puedo cambiarlo. Es imposible. El género no lo puedo cambiar, o sea, es masculino y femenino. Punto. Lo demás es ideología, no es biología. No se puede cambiar. Y no puedo cambiar la voluntad de Dios. No la puedo cambiar. Si hay un diseño de Dios, ¿qué va a cambiar Dios eso? Entonces, si queremos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que cambiar. Ese proyecto, ese diseño, ese propósito, como querramos llamarlo, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Para ir finalizando, como antes decía, para que ocurra el cambio, tiene que haber un deseo de cambio, un anhelo de cambio. Y si tengo un anhelo de cambio, un deseo de cambio, que no se quede en anhelo, en el deseo, sino tiene que haber una acción sin excusas, no tiene que haber excusas. Pero esto me va a costar muchísimo. Sí. Todos los que pasamos por procesos de cambio nos dolieron muchas cosas, te lo puedo garantizar. Te lo puedo garantizar que es así. Algunas cosas son visibles y otras invisibles. Y las invisibles duelen más, cuestan más quizás. Acá, sobre todo. Cambiar lo que uno piensa de uno mismo, no regresar los pecados del pasado, dejar que otros comiencen. Cuando Él comience yo voy a cambiar. No. Imposible. Someterse a la palabra. No tener temor de perder lo que tenemos. Porque en el cambio Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo mejor. Y dejar de quejarnos. El pueblo de Israel sabemos cómo fue liberado de una forma extraordinaria, conocemos las 10 plagas, estaban en el desierto, tenían maná, pedían carne, le daba carne y se quejaban. ¿Se llevaron una valija cada uno con ropa? No. La ropa no se le gastó nunca, ni el calzado. Era algo milagroso, era algo tremendo. Se quejaban. Salieron millonarios porque los egipcios le dieron todo. Todo el oro se lo dieron a ellos, con tal de que se vayan. Mirá si hicieron un becerro de oro fundiendo los arcillos solamente. ¿Te imaginás el oro que había? Se quejaban. Tenían la columna de fuego que de noche los acompañaba para protegerlo del frío tremendo del desierto. La columna de nube que los protegía del sol de día. Y se quejaban. 40 años así. No podían mirar lo espiritual.
no podían expresar lo espiritual. No lo podían expresar. Y uno dice, bueno, podemos encontrar quizás, poner una excusa. Tuvieron 400 años esclavos, le habían cambiado la forma de pensar, y es cierto. Pensemos que estaban a 11 días de la tierra prometida y demoraron 40 años. Y podemos entender todo eso, pero los milagros existían. Se había naturalizado tanto, era tan normal como el otro día el maná. Quizás los primeros maná eran, ¡wow! ¡Qué tremendo! Esto es exquisito. Y 6 días lo recibían, porque el último día recibían el doble para el Shabbat. Así durante 40 años se quejaban. No podían ver lo espiritual. Nosotros no podemos ver lo espiritual de que Dios nos protege cada día, cada instante. Como dije en varias oportunidades, quizás los milagros que hubo en nuestra vida y ni cuenta nos dimos. Ni cuenta nos dimos. Y seguimos en eso. Jesús le dice a los discípulos, muchachos, suban a la barca, pasemos del otro lado. Y se desató la tormenta. Y los discípulos estaban atemorizados. Jesús, la tormenta. Muchachos, le dije, vamos a pasar del otro lado, tranquilo. Y le dice a la tormenta, cállate, para simplificar un poco. Y sin embargo, ellos todavía seguían sin entender. Seguían sin entender. Después dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Oren al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La mies es la cosecha. La cosecha puede ser no solamente el té y la hierba por aquí, la mandioca, lo que está en la huerta, tu casa, la gente por ganar, la familia, los vecinos, compañeros del colegio. Hay mucho de cosecha. La mies es mucha. La cosecha es mucha, mucho más de lo que entendemos. Pero los obreros dice que son pocos. No es que sean pocos, son pocos que entendieron que la cosecha es mucha, que es totalmente diferente. Y seguimos recibiendo los planes de Dios. Pero no los planes de Él, los planes de los planeros, que me refiero que los subsidios. No podemos vivir de subsidios espirituales cuando tenemos todo para cada uno de nosotros. Los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies que envíe obreros. La palabra enviar también significa empujar. Y Dios te está empujando, me está empujando a tomar lo que nos corresponde, a tomar la palabra por sobre todas las cosas. Nos está empujando a eso. La cosecha no depende de un jefe, no depende de la circunstancia, depende de la actitud de cada uno. Y Él tiene su recompensa para cada uno también. Por eso es importante que entendamos, si hemos nacido espiritualmente, porque es un nacimiento espiritual, tenemos que crecer en el espíritu y expresar lo espiritual. No a mi manera, sino a la manera de Dios. Conforme a ese diseño, a su palabra tan rica, espectacular, incomparable. No hay otra forma. Y en la vida de cada uno hay encerradas cosas tremendas que necesitan ser manifestadas. En todos, en todos, en todos. Porque como hemos mencionado otras oportunidades y que dice la parábola de los talentos, a cada uno le dio conforme a su capacidad, o sea que hay algo. Para algunos es así, para otros es así. Pero ese así y el otro así, para Dios es lo mismo. Hay que manifestarlo. Hay que manifestarlo. Acomodar nuestra vida a la palabra. Acomodar nuestra vida al Evangelio. Acomodar lo espiritual a lo espiritual para poder expresar lo espiritual.
Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande. Nuestras vidas deberían estar impactadas día tras día por dejarnos tanta riqueza a través de tu palabra, Señor. Y es para cada uno, para todos. Señor, que en este tiempo podamos dejar de lado la lógica, ver lo malo, que nuestros estados de ánimo no nos gobiernen y que podamos tomar esta palabra de vida, y podamos expresarla de una forma victoriosa, de una forma alegre, expresarla conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y así como el apóstol Pablo dice en Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso requiere de tiempo, de un proceso, que todos podamos vivir ese proceso y poder crecer conforme a esto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, así como Giesi se le abrieron los ojos y vio ese ejército celestial poderoso, que podamos ver nosotros por medio de la fe a Dios obrando en nuestras vidas, a pesar nuestro. Pero Señor, que dejemos de caminar en el desierto y de quejarnos y de acomodarnos a tu palabra, y de poder expresar, manifestar, hablar el lenguaje espiritual, Señor. Interpretar, como dice esa otra versión, ese lenguaje espiritual. Que cada día, al leer tu palabra, esta sea nuestro norte, esa sea la quien nos guía. Y dejemos de querer crear un Dios a mi imagen, sino que podamos expresar esa imagen tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de las familias presentes. Bendícelas, bendícelas. Señor, ahora vamos a participar de la Santa Cena, del pan, del vino, y queremos hacerlo también con entendimiento de lo que significa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.